Sean ustedes bienvenidos a su programa El Derecho A. Un programa pensado, sí, para abogados, pero es especialmente hecho para usted, que es ama de casa, enfermera, doctora, arquitecto, empleado, quien quizá no sabe exactamente qué es un derecho, para qué le sirve, pero sabe que cuenta con derechos. Este programa es pensado específicamente para ustedes, para explicarles cada uno de los derechos, y el día de hoy hemos elegido el derecho que tiene a la propiedad. Y hemos invitado a un experto que nos dirá exactamente cómo puede ejercer su derecho a la propiedad de su casa, de su carro o cualquier propiedad que usted tenga, cómo hacerlo valer ante las autoridades o cómo hacerlo respetar ante las demás personas. No se vayan, regresamos con nuestro experto. Vamos a una pequeña cápsula introductoria. Continuamos. El concepto de propiedad en México no siempre fue individual. En la época prehispánica, el calpulli era la base. La tierra pertenecía a la comunidad y se asignaba a las familias para su trabajo. Nadie era dueño absoluto. La tierra era un bien común y sagrado. Con la llegada de los españoles, el concepto cambió drásticamente. Surgieron las mercedes reales, donde la corona otorgaba tierras a los conquistadores. Aquí nace la propiedad privada bajo el dominio español, pero también se crean los pueblos de indios para proteger tierras comunales. Tras la independencia, el siglo XIX trajo las leyes de reforma. Con la Ley Lerdo de 1856 se buscó movilizar la economía desamortizando bienes de la iglesia y comunidades. Esto, aunque buscaba crear pequeños propietarios, terminó fomentando los grandes latifundios del porfiriato. La tierra es de quien la trabaja. El abuso de los latifundios detonó la revolución. En 1917, el artículo 27 constitucional marcó un hito mundial. Estableció que la propiedad originaria de tierras y aguas corresponde a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio a los particulares. Así, México creó un sistema tripartito: propiedad privada, pública y social. Un equilibrio que busca justicia social y seguridad jurídica. Hoy, tu escritura es el resultado de siglos de transformación. Gracias por continuar con nosotros. Y pues bueno, ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado, el experto, el licenciado Carlos Esparza. Él, debo de decirles, y para eso necesito mi apoyo, porque la verdad es extenso su semblanza, pero pues traté de hacerlo lo más corto posible. Es abogado por la Universidad de Guadalajara, con maestría en Política y Gobierno por el Colegio de Jalisco, con una destacada trayectoria como agente del Ministerio Público en delitos patrimoniales, cabe la aclaración, extinción de dominio, todo relacionado con nuestro tema que tocamos el día de hoy. Combina su experiencia técnica con una faceta de docente y divulgador del liberalismo a través del colectivo Ideas de Libertad. Además, es un experto en argumentación y debate con más de 15 años de experiencia formando nuevas voces en la materia. Lo conozco de hace muchos años como una persona que en verdad habla muy bonito, se hace entender con muchísima facilidad, y para mí es un honor que hayas aceptado la invitación, Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Margarita. Estoy muy contento de que me hayas invitado. 13 años de conocernos al menos tenemos. Y estoy más contento porque el Poder Judicial tiene este espacio para la divulgación, para el análisis y para el debate, espero también. Sí, claro. Este es un espacio pensado en que las ideas se den a conocer, independientemente de en qué sentido se tengan. Y aquí, pues, para hacerles saber a las personas sus derechos. Y el día de hoy, pues, te tenemos aquí por una situación en especial, un derecho que nos gustaría que nos compartieras. Podríamos empezar porque nos expliques qué es el derecho a la propiedad. Sí, claro. Yo creo que antes de definirlo, y más que definirlo, vale la pena entender de dónde viene y su importancia, porque a partir de ahí podemos tener claro una idea sobre él. El derecho a la propiedad es uno de los derechos por los que primero se pelea
en la modernidad, desde que se entienden los derechos como son y desde que se entiende que el Estado está encargado de proteger los derechos. Este derecho le podemos llamar de primera generación, junto con el derecho a la vida y a la libertad, son el sostén de las democracias liberales, principalmente del occidente del mundo. Y lo que significa prácticamente es que el Estado debe evitar que otra persona, la autoridad misma u otro Estado, digamos otro país, quiten lo que es mío. Así podemos entender la propiedad. Otra forma de entenderlo es que nadie me restrinja a hacer uso de aquellos bienes que yo he adquirido. Así podemos entender la propiedad y al Estado como protector de que yo pueda gozar, utilizar esos bienes que he adquirido. Muy bien. ¿Hay tipos de propiedad o propiedad todo es igual? Claro que hay tipos de propiedad y formas de entenderlo en diferentes momentos históricos. También hay diferentes formas de entenderlo dentro de nuestro derecho en particular. Pero para mí lo más importante es eso. Y cuando hablamos frente al público y también cuando lo resolvemos ante la autoridad, debemos entenderlo así, como el evitar, el no tener restricciones a yo hacer con mis bienes lo que a mí me parezca mejor. Cualquier persona de la nacionalidad que sea puede tener propiedades en México. Sí, técnicamente sí. Y aquí es donde hablamos cuando hablamos hacia el público en general, me parece que es el objetivo principal de este espacio, hablar al público en general y explicarle cómo funcionan estos temas. Cuando hablamos y preguntamos, ¿es posible que tengan, pueden tener? La respuesta, yo diría a ojos cerrados que sí los extranjeros pueden tener bienes aquí. Claro, si hacemos un análisis técnico desde nuestra Constitución, pues hay un impedimento para que tengan inmuebles en una franja de las costas. Eso es cierto, pero en la realidad material hay mecanismos que se han encontrado para que los extranjeros, en la realidad material la llamamos fácticamente, o sea, en los hechos, tengan propiedades y puedan disponer de ellas como gusten. Es verdad, no a través de, como le llamamos, de un dominio directo, sino se hace a través de fideicomisos. Pero esencialmente es lo mismo. Por ahí luego dicen, echa la ley, echa la trampa. Y eso es lo que hoy ocurre en nuestro país. Vale la pena para cuando alguien quiera venderle a un extranjero le va a vender a una persona en esos espacios de las zonas costeras, pues que las personas conozcan cuáles son las situaciones y se acerquen. Pues en ese caso sería un especialista, pues un notario, que es donde se llevarían todos los trámites, y les explique qué es lo que debe ocurrir, porque técnicamente tú y yo sabemos que lo que va a pasar es que el fideicomisario, que es el extranjero, va a ceder los derechos del fideicomiso o se va a disolver el fideicomiso y entonces va a adquirir el nacional. Y si es al revés, el nacional vende, pues lo va a aportar a un fideicomiso donde el extranjero es el fideicomisario. Sobre la pregunta, ¿si se puede? Así se puede. Sí se puede, pero con sus asegúnes, ¿verdad? Con Así sus trampas, como mencionas. Otra pregunta, a ver, yo puedo ser propietaria de una casa, de un carro, ¿de qué más? ¿Qué tipo de cosas? Porque una casa mencionan pues que es un bien inmueble, un carro, un mueble. ¿Qué otro tipo de cosas puedo ser propietaria? Yo lo vería en el caso del Estado mexicano como que podemos ser propietarios de todo lo que se nos ocurra, pero estamos limitados al ejercicio del dominio, es decir, a poder vender algunos bienes. Es decir, no podemos vender algunos bienes. El primer bien que no podemos vender en nuestro país y casi en ningún lugar del mundo es nuestro cuerpo. Es decir, yo no me puedo vender como esclavo a otra persona para que otra persona haga lo que quiera conmigo. También no puedo vender una mano, no puedo vender un ojo, no puedo vender un órgano. Está no solamente prohibido, sino que está sancionado para quien lo haga o quien se dedique al comercio de esto. Fuera de eso, yo diría que prácticamente cualquier cosa se puede ser propietario, como dices, con sus asegúnes, porque a lo mejor aquí vendrá el tema de los ejidos y podremos darnos cuenta que ahí no se es propietario. Claro. Bueno, pues no se vayan, porque después del corte vamos a entrar en materia, pero en casos que sean prácticos, o sea, cuestiones de la vida diaria. Espérenos que regresamos con ese tema.
Estamos de regreso y vamos a entrar en materia, lo que la gente tiene dudas respecto de cómo hacer o qué pasaría en casos hipotéticos. Ya no voy a poner el ejemplo de mi mamá porque en el anterior programa todo fue de mi mamá. En este vamos a poner a otros personajes. Muy bien. Licenciado, pensemos en Anita. Anita le renta un departamento a tal persona y todo bien, pero llega el momento en que esta otra persona pues no tiene dinero y dice, yo ya no te voy a pagar, pero tampoco me voy a salir porque no tengo a dónde ir. ¿Qué puede hacer Anita? O sea, espera que esta persona se vaya para meterse y cambiar las chapas. ¿Qué puede hacer ahí? Porque pues, el departamento es suyo, pero no se quieren salir de él. Te voy a dar la respuesta que siempre doy como abogado litigante y es contratar un abogado. Y el abogado lo va a resolver. ¿Qué va a hacer el abogado? Bueno, esa sería la pregunta importante. Y creo que hay que empezar por lo que no se debe hacer. Claro. Efectivamente, lo que no se debe hacer es que los propietarios de las casas lleguen y saquen a los malos inquilinos. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde la Constitución está prohibido hacernos justicia por nuestra propia mano. Y esto es obvio, ¿no? Porque las personas, cuando queremos resolver un problema, pues lo hacemos tal vez desde el enojo, desde la emoción, y lo más seguro es que no lo podamos hacer de la manera más razonable posible. Claro. Para eso está el Poder Judicial, para acudir y resolver las controversias, los problemas que haya con otras personas. Entonces, ya sabiendo que lo que no debemos hacer es ir a sacar a las personas de esta casa, departamento, cualquier finca o inmueble, lo que sí se debe hacer es acudir a un tribunal, en este caso a un juzgado civil, y demandar que sea el juzgado el que saque a las personas de ahí. Hay una serie de pasos a seguir, hay un nombre técnico para este tipo de juicios, pero prácticamente es eso. Voy con el juez y le digo, oye juez, quiero pedirte que a esa persona se salga. Y dos, que me pague lo que me debe, por supuesto, también Claro. paga las rentas vencidas y también que se salga del inmueble. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Bueno, pues el juzgado le va a decir al inquilino, dice el propietario, dice la propietaria, que le debes la renta desde hace muchos meses y que por ese motivo ya no te va a rentar y que te salgas. La otra persona tiene derecho a defenderse. Y entonces, si como propietario tienes razón, pues lo que el juez va a determinar en una sentencia es, efectivamente, pague las rentas, sálgase, además pague los gastos de este juicio, lo que tuvo que erogar en un buen abogado la propietaria del inmueble y sálgase. Si la persona no obedece, pues bueno, también hay una instancia dentro del mismo juicio, bueno, ya al terminar el juicio, que es la ejecución, donde lo que se busca hacer es eso. Llegan el personal ordenado por el juez, normalmente un secretario, llega el abogado de la propietaria, también la propietaria tendrá que estar ahí, se autoriza el uso de la fuerza pública para que sea entonces ahora sí la fuerza del Estado, los policías con orden de un juez después de que hubo un juicio, pidiéndole a las personas que se salgan y si no se salen, pues las van a sacar, las van a desalojar. Pero debe ser la autoridad quien lo haga. Ok, a lo mejor se lleva un poco de tiempo, pero la ventaja es de que ahí, si tienes la razón, pues van a terminar concediéndote, la verdad. La realidad es que en nuestro país, en todo el país, no se lleva un poco de tiempo, se lleva un mucho de tiempo. Y eso es a lo que me refiero, en que yo celebro que en estos espacios, pues el Poder Judicial también haga un análisis de todas las áreas que hay pendientes por hacer, como agilizar los asuntos. Y reconozco que no es un tema de falta de voluntades, porque me consta que muchas personas que trabajan en el Poder Judicial que entregan su tiempo, su vida, su esfuerzo y muchas veces su salud para que los asuntos salgan. Le tocará a otra instancia en el Congreso, no estoy en el canal del Congreso, pero ahí les mando un mensaje a ellos, le dediquen más recursos al Poder Judicial para que haya más personal y entonces las propietarias como Ana puedan resolver su tiempo en una forma rápida, como además lo manda la Constitución. Otro caso hipotético, licenciado. Pensemos en Rosa. Ahora se va a llamar Rosa, tiene su casa, todo muy bien, y en cierto momento la autoridad le dice, pues te vamos a expropiar esta casa porque la vamos a hacer carretera o escuela y no te vamos a pagar. ¿Qué pasó? Pues sí es mi propiedad. ¿Qué se puede hacer o qué pasa ahí? Sí, bueno, la Constitución permite al Estado, cuando considera que hay una utilidad pública
es decir, que le conviene a la gran mayoría de la población que así sea, que el Estado entonces te quita tu propiedad para destinarla a algo que es para el beneficio de la mayoría. Aún así, no, porque el Estado, y aquí cuando digo Estado me voy a referir al gobierno, y cuando me refiero al gobierno, pues les vamos a poner nombres en el orden. Por ejemplo, si el orden federal, pues será la presidenta en este momento y todas las personas que dependen de ella, sus subordinados, los secretarios de Estado. Y luego en el Estado, pues el gobernador, y en el caso, bueno, estamos grabando en Guadalajara, pues el presidente, la presidenta municipal. Entonces, estas personas, a través de sus dependencias, no siempre lo hacen de manera certera. Es decir, el gobierno se puede equivocar cuando decide expropiar, y por eso es que las personas, vamos a llamarle así, los gobernados, las personas gobernadas, quienes no son servidores públicos, quienes no están en gobierno, o sea, la gran mayoría de la población, tienen el derecho de acudir precisamente a los tribunales, al Poder Judicial, a decir, me parece que se equivocó el gobierno y no debe expropiarlo. Pero suponiendo que el gobierno hizo todo bien y realmente se requiere ese espacio, ese inmueble, normalmente es lo que pasa con las expropiaciones, para algo de utilidad mayor, una carretera, un hospital, una escuela, pueden ser 1000 ejemplos. Entonces, obviamente, el gobierno pues le debe pagar a esa persona su inmueble. Es como si lo hubiera vendido de una manera forzada, porque claramente no quería venderlo, probablemente no quisiera venderlo en el precio que el gobierno le está ofreciendo, pero precisamente para eso están los tribunales, para que, en este caso Rosa, que da el ejemplo, acude y diga, me parece que no es justo, y el Poder Judicial va a decidir si el gobierno tiene razón o no, y si se equivocó, por ejemplo, en el costo, pues tendrá que decirle al gobierno, corrige y págale lo justo a esta persona. O sea, no porque sea el gobierno ya las perdimos, ¿verdad? Así es. Otro caso hipotético, licenciado. Este no pasa en México, aclaro, no pasa, se nos ocurrió así nada más, pero pensemos en que ahora Martín, pues se casó y sus papás le dijeron, oye Martín, pues ¿sabes qué? Finca aquí, mi casa está bien grande, el terreno está muy grande, finca aquí tu casita y no hay problema. Martín invierte sus ahorritos, pide préstamo y todo, y finca ahí dentro del terreno de sus papás. Casi no pasa en México, pero pensemos que hay un problema, una discusión y lo corren. Y ahí está su casita, ahí ha vivido, es su patrimonio, le invirtió, pidió prestado en todos lados. ¿Qué pasa ahí? ¿Es su patrimonio? ¿No es su patrimonio? ¿Ya lo perdió? Vamos a decirlo así. Para nuestro sistema legal, para como la ley lo entiende aquí en México, sí es su patrimonio porque él ganó dinero para construir, pero lo donó, lo regaló. Así vamoslo dejando bien claro. Entonces, en el momento en que uno construye en el inmueble de alguien más, lo está regalando. Salvo que se acuerde otra cosa y ese acuerdo lo podamos tener con cada una de las condiciones de forma certera. Es decir, que esté por escrito. La mayoría de las veces en nuestro país se hacen contratos verbales, o sea, de palabra, como se decía antes, ¿no? Yo tengo palabra, te compro esto en esto, si tú inviertes en este negocio, en este inmueble, te toca tanto, y como lo dije, pues lo cumplimos. Ya después haremos los trámites, pero la gente lo hacía de palabra. Eso es un contrato. Las personas debemos entender que los contratos se pueden expresar por escrito, verbalmente, e incluso hay unos que ni por escrito ni verbalmente. Se pueden entender tácitamente. Pero vámonos regresando a este ejemplo en particular. Efectivamente, si yo construyo en el inmueble, en el terreno de un familiar mío, el familiar se va a quedar con su terreno, con su inmueble y con todo lo que le ponga. Entonces, pues me parece que si Martín quiere construir en la casa de sus padres, de sus suegros o de quien sea, pues lo va a hacer con el ánimo de regalarles eso y de disfrutar mientras pueda de donde va a estar viviendo, pero no hay ninguna obligación de la otra parte para darle algo, salvo que hayan acordado otra cosa y que esté por escrito bien hecho. O sea, el consejo aquí sería de que si tus papás ya te dieron un pedacito, pues que también papelito habla y que te lo dejen así establecido. Eso estaría perfecto. Ese es un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo sí resolverlo? Bueno, si efectivamente Martín habla con sus papás o hay otras personas que están con los suegros, como sea, tú construye ahí
y cuando fallezcamos te dejamos una parte del inmueble. Ah, perfecto. Entonces hazme una donación. Hazme una donación. La donación se hace por escrito, se lleva ante un fedatario público, un notario. El notario va a registrar la donación de un porcentaje del inmueble y entonces eso se va a inscribir en el registro público de la propiedad y ya va a constar ahí que de ese inmueble tanto porcentaje es propietario, por un lado, los papás de Martín y él de otro porcentaje. Cuando fallezcan los papás de Martín, a lo mejor le quieren dejar su porcentaje a otro de los hermanos, lo quieren donar para una asociación que proteja a los perritos que no tienen dueño y estén en la calle, también se vale para lo que quieran hacer. O a lo mejor lo dejan intestado y una parte le tocará a Martín si no tiene hermanos, ¿verdad? Entonces, lo mejor sería una donación y pagar la escrituración e inscribirlo. Eso sería lo correcto. Ahorita que estábamos hablando de que el contrato, se me ocurre otro ejemplo. Supongamos que Juan y Pablo llegan a un acuerdo y te vendo mi casa, Pablo. Aquí hacemos un contratito privado, no hay problema, te doy mi palabra, como habíamos comentado. Y tiempo después, Pablo, ¿sí dije Pablo? ¿O quién dije? Sí, dije Juan y Pablo. Juan dice, pues yo quiero vender mi casa porque necesito dinero para comprarme otra casa o para una necesidad que me salió. Pero voy y quiero vender la casa con mi contratito privado, el contratito que firmamos entre nosotros, y me dice, no, pues es que así no se puede o así no se vale. ¿Qué ocurre? Bueno, yo diría que de poder se puede. Ajá. Vamos partiendo de varias certezas que debemos tener las personas. Cuando dice el derecho mexicano y la institución de la propiedad, así le llamamos institución, porque en el derecho utilizamos palabras muy rebuscadas para describir ideas que son muy sencillas, pero todas estas descripciones que tienen o todas estas características o conceptos tienen una razón de ser. Y en la institución de la propiedad decimos que la venta es perfecta cuando se acuerda el precio y la cosa, aunque el precio o la cosa no sean entregadas. Eso significa en términos muy sencillos que si tú y yo nos ponemos de acuerdo en venderte algo, por el solo hecho de decir, te vendo mi carro en 50,000 pesos, pues acepto, el carro ya es tuyo y tú me debes 50,000 pesos. Aunque no te haya entregado el carro y tú no me hayas dado los 50,000 pesos. Eso ya es una compraventa y ese carro ya es mío. Eso es así. Ahora falta cómo lo exigimos y cómo hacemos trámites con eso. Porque, por ejemplo, ahora aquí en Jalisco se están reemplacando carros. Si yo quiero ir a reemplacar el carro, tú ya me lo entregas, yo te pago, y yo lo quiero ir a reemplacar, van a decir, pues es que no es tuyo, está a nombre de Margarita. Ah, bueno, entonces necesitamos hacer ahí un trámite en particular para el vehículo. Lo que se acostumbra aquí es que me endosas la factura, le cedo los derechos a Carlos de este vehículo. Yo voy, hago el cambio de propietario y ya ahora sí está mi nombre. Así funciona con los carros. Pero ¿cómo funciona con las casas? Pues que se requiere un registro en el registro público de la propiedad. Y creo que por el tiempo lo vamos a explicar en el otro espacio. Sí, no se vayan. En el siguiente, después del corte, vamos a seguir con más casos de los que sabemos que ocurren en nuestra sociedad. Continuamos. Ya estamos de regreso y nos quedamos en suspenso con la resolución del planteamiento que le hicimos al licenciado. Sí, nos quedamos precisamente con el ejemplo del vehículo. ¿Cómo comprobamos que somos propietarios de él? Pues con una factura endosada a nuestro favor, si no lo compramos así en la agencia. ¿Qué pasa con los inmuebles? Bueno, con los inmuebles pasa lo mismo que decíamos anteriormente. Si dos personas se ponen de acuerdo para comprarlo y venderlo, la compraventa está hecha en cuanto se pusieron de acuerdo sobre el inmueble y el precio. ¿Cómo le hacemos, en el ejemplo que tú planteabas, para que esa persona pueda otra vez vender el inmueble que adquirió anteriormente? Lo ideal es que tuviera la escritura, ¿no? ¿Y cómo se logra tener la escritura? Pues la escritura no es otra cosa más que el contrato por escrito, pero que lo vio un notario
pudo observar el notario que todo está bien, es decir, que quien vendió sí era el propietario, que se pagó o se comprometieron a pagar según como dice en el contrato, que las personas están ahí, que se identificaron y que firmaron. Eso es prácticamente una escritura, un contrato que vio el notario, le puso su sello, le puso su firma. Y luego esa escritura se va y se registra, se inscribe en el registro público de la propiedad. Público para que cualquiera pueda verlo y cualquiera pueda saber de quién es ese inmueble. Solo así quien compró podría repetir los mismos pasos, es decir, podría venderlo y cuando se pongan de acuerdo ponerlo por escrito y con otro notario que pueda ver los antecedentes a partir de esa escritura y hacer lo mismo, hacer otra escritura y así cada vez. Si tenemos personas que nos estén viendo, que están en el supuesto, que hay muchas personas, lo sé, que compraron y solamente tienen un contrato que no hicieron con el notario, sino que firmaron dos personas que se pusieron de acuerdo, ¿qué tiene que hacer el comprador? Uno, exigirle al vendedor que vayan a la notaría y hagan la escritura. Y si no quieren, O ya murió. o ya falleció, entonces hay que nuevamente acudir a un tribunal. Iniciar se le llama un juicio pro forma, en el que prácticamente vamos a ir frente al juez y le vamos a decir, oye juez, yo le compré a esa persona un inmueble y quiero exigirle que me haga la escritura. Que vaya con el notario junto conmigo y escritura. El juez lo que va a determinar es si efectivamente existió esa compraventa, lo cual se puede comprobar con el contrato privado. Incluso se podría comprobar un contrato verbal, será muy complicado porque se requieren testigos, se requieren muchas cosas, pero incluso se podría. Pero lo que la mayoría de las personas tienen es un contrato por escrito que firmaron entre ellos. Lo llevamos con el juez va a determinarlo y va a obligar a otra persona, y si la otra persona no quiere firmar, pues entonces va a salir la escritura porque el juez lo ordena y ya vamos a tener escritura. Si la persona falleció, habrá que hacerlo saber también al juez y habrá que iniciar la sucesión de la otra persona, es decir, el problema del testamento de la otra persona, y habrá un representante de esos bienes. Y ese representante de esos bienes tendrá que venir a firmar la nueva escritura, y si no quiere, también el juez va a ordenar que se escriture. Todo eso hay que hacer. Quedémonos con esto. Si compré un inmueble, lo firmé en un contrato simple, debo exigirle que me escrituren, y si no quieren, voy con el juez para que los obligue. Y entre más rápido mejor, porque si no estaríamos hasta en una sucesión, como mencionas. Así es. Bien, hablando de sucesión, pensemos en una casa, en un inmueble, que pues se murieron los dueños y no hay testamento. ¿Qué pasa con esa casa? ¿Quién se la queda? Bueno, pues si no hay testamento, lo único que eso significa es que los dueños no dijeron, no manifestaron frente a un notario quién o quiénes van a quedarse con esos bienes. Es lo único que tenemos, la certeza. Ellos no dijeron a quién le quieren dejar los bienes una vez que han fallecido. Eso no significa que no tenga dueños. Los dueños, pues ya fallecieron. Ya no podemos decir que son ellos, pero sí es su sucesión. Así le llamamos de forma muy sencilla a todos los bienes, todos los derechos que tengan las personas que hayan fallecido. Y hay un representante de esos bienes. A eso se le llama albacea. Pueden ser sus hijos, sus hermanos, algún familiar que tenga derecho. Es decir, en nuestro sistema legal, los familiares, las o los concubinos tienen derecho sobre los bienes de alguien que ya falleció. Y si esa persona no dijo a quién se los quiere dejar, pues hay una serie de reglas para decidir a quién y en qué proporción le tocan los bienes. Entonces, si vemos un bien ahí, una casa abandonada que fallecieron los dueños, pues es de la sucesión hasta que se inicie un juicio sucesorio. Juicio sucesorio se le llama a cuando se acude ante un juez y le decimos, oye juez, una persona falleció y te lo vengo a avisar, falleció esa persona. Entonces inicia un juicio sucesorio. Testamentario si hay un testamento, intestamentario si no hay testamento. Y el juez lo primero que tiene que hacer es nombrar un albacea, que es el que va a representar esos bienes y va a cuidarlos mientras se siguen todos los procesos y se decide a quién le tocan cada uno de esos bienes. Entonces, pues eso es lo que hay que hacer. Si alguien considera que le toca un bien, porque es hijo, tío, sobrino, tataranieto, o la relación familiar que considere, o aunque no tenga relación familiar, si cree que le toca una parte, levanta su manita, va con el juez, hay una sucesión ahí, vengo a decírtelo
y quiero que me toque algo. Y ya, el juez va a decidir a partir de la información que le vayan presentando. Si le toca o no le toca. ¿Le toca o no le toca? O sea, lo mejor es que hagan su testamento para quitarnos. Qué bueno que tocas ese punto, porque es verdad que pudiera ser lo mejor. Pudiera ser lo mejor en la gran mayoría de los casos. ¿Tienes bienes? ¿Los has adquirido? Haz tu testamento para que ahí digas, cuando fallezcas, a quién le tocan esos bienes. Aún así, pocas son la posibilidad, pero puede ocurrir que una vez que fallezca la persona, alguien más invalide ese testamento. Y entonces lo que ocurra es pues, que el juez tenga que decidir a partir de lo que la ley dice a quién le toca qué. Hay otra forma más segura, en mi opinión, y es cuando se compran inmuebles, se le llama la cláusula sucesoria. En la escritura, el notario le agrega, hay una cláusula que dice, a mi fallecimiento declaro beneficiado a Sutano y a Perengana. O cláusula sucesoria tal cual. Cuando yo fallezca, este bien va a pasar a ser propiedad de fulanito y sutanito. Cuando es eso, fallece la persona, solamente se requiere el acta de defunción, la escritura misma que es donde está, pagar los derechos y se lleva al registro público la propiedad y entonces pone ese inmueble que estaba a nombre de quienes fallecieron a nombre del nuevo dueño. Eso es más sencillo, rápido y seguro. Y se puede cambiar también. Si, por ejemplo, los papás de Martín, les dije, en el ejemplo que ponías hace rato, en la casa, cuando la adquirieron, se le pusieron, en caso de que yo fallezca, a Martín le va a tocar la finca. Pero luego los papás se enojan con Martín. Dicen, no, ya no quiero dejársela a Martín. Pueden acudir con el notario y decir, quiero modificar esa cláusula sucesoria y ahora que toque para el asilo Los Amigos Felices, AC. También puede ser eso. Entonces, hay que aprovechar la cláusula sucesoria pues porque está ahí cuando generan la escritura, no le cuesta nada más al notario ponerla y con eso me parece que es mucho más seguro que el testamento. No por eso estoy diciendo que la gente no haga testamentos. Haga su testamento. Y aparte, hay promociones en septiembre, ¿verdad? En septiembre, sí. Mucho mejor. Se me ocurre otro caso hipotético. Resulta que unos vecinos, cierto vecino hace un balconcito sobre la propiedad de su vecina María. Juan hace su balconcito sobre la propiedad de su vecina María. Pero pues no está en el piso, estaba en el aire. ¿Qué pasa ahí? El balconcito de quién es, María puede hacer algo. Sí, claro que María puede hacer algo porque el balconcito, como está adherido al inmueble del vecino, que si no me recuerdo se llama Juan, es propiedad de Juan. Tal lo es así que cualquier daño que se genere en la propiedad de María a partir de ese balcón, pues será responsable Juan. ¿Qué tiene que hacer María si no quiere ese balcón ahí? Bueno, pues lo que tendría que hacer es nuevamente acudir ante la autoridad, ante un juez civil, para exigirle a Juan que lo quite. Muchas de estas lo podemos ver de una manera más sencilla todavía. Habrá gente cuando empiezan a construir, sobre todo en los nuevos desarrollos donde hay lotes marcados que dicen, el vecino se metió 5 centímetros en mi terreno con su barda. ¿Qué tendrían que hacer? Pues demoler la barda y ponerla en el terreno del otro vecino. Eso es lo que corresponde hacer. ¿Por qué? Bueno, porque están invadiendo tu espacio. Lo que las personas normalmente buscan hacer, y yo sugiero en estos casos en particular, es acudir a otro órgano que auxilia, me parece, al Poder Judicial, y es el Instituto de Justicia Alternativa. Me parece que ahí es menos costoso, que acudan las personas, en lugar de tener que contratar a un abogado, pueden ir y lograr resolver el problema con sus vecinos. Y me parece que es lo ideal para evitarse tiempos y desgaste de los tribunales en asuntos mucho más complejos. Pero si aún así no se resolviera, pues eso es lo mejor que tuvieran que hacer. A María, si se le ocurre un día en la noche sacar un mazo y empezar a golpear el día que se fue de vacaciones el vecino y tirar ese balcón, pues me parece que sería el delito de daño en las cosas, si se dan cuenta, ¿verdad? Pero el hecho es que sí fue el delito de daño en las cosas. Lo mejor es, nuevamente, como decíamos hace rato, no hacernos justicia por nuestra propia mano. Para eso está la autoridad. Y como ciudadanos nos corresponde las dos cosas. Acudir ante la autoridad para resolver nuestras controversias y también exigir a la autoridad que la resuelva de la manera correcta. Claro. Pues creo que por
el tiempo ya nos tendremos que ir al siguiente bloque en el que vamos a tener una dinámica muy, muy padre. Se llama realidad o mito, en la que el licenciado nos vas a tener que contestar si es realidad o mito y nos vas a decir, pues si es realidad, ¿por qué es realidad? Y si es mito, ¿qué es lo correcto? Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso y en la dinámica que habíamos comentado anteriormente, la de realidad o mito, para lo cual el licenciado tiene sus paletitas. Licenciado, vas a ponernos una palomita si es realidad o una crucecita si lo que te estoy diciendo es un mito y nos explicas al público por qué es una u otra. ¿Estás listo, licenciado? A ver, arrancamos. Si un inquilino vive en mi casa por más de 10 años y paga puntualmente, ¿la propiedad pasa a ser suya? Es completamente un mito y totalmente falso. Hay que recordar, como lo platicamos hace rato, que la propiedad solamente se puede transmitir a partir de un acuerdo. Un acuerdo también le llamamos un contrato. Es decir, solamente cuando se ponen de acuerdo en te la voy a entregar, ya sea porque te la vendí, porque te la estoy dando en pago, porque te la estoy donando. Pueden ser muchas las causas, pero debe haber un acuerdo. Entonces no, por ser así, si tu inquilino tiene 20 años pagando la renta, no se vuelve propietario. Si tú eres inquilino, tengas 30 años pagando la renta, no obtienes ningún derecho de propiedad, vamos a llamarlo así, sobre el inmueble. Sigue siendo inquilino hasta que entre ellos acuerden otra cosa. Así es. Siguiente pregunta. El pago de la renta reconoce que el dueño es otro. Por más años que pasen en la renta. No, pues esta creo que ya me la contestaste, licenciado. Sí. No, te la vamos a perdonar. Si encuentro un tesoro en mi jardín, ¿tengo que darle la mitad al gobierno? Si le digo al gobierno, entonces tendría que darle una parte por impuestos. No quiero levantar la paleta, pero porque la respuesta sería la que no le gusta a nadie de los abogados, es depende. Entonces, vamos con la primera respuesta as estándar, para dejarlo muy claro. Si encuentro un tesoro en un terreno de otra persona, aunque esté baldío, pero es de otra persona, ¿le tengo que dar la mitad al gobierno? La respuesta es que no es así. Le tengo que dar una parte de eso al propietario. Mejor dicho, todo le corresponde al propietario, una partecita me toca a mí por haberlo descubierto. Ahora, diría que es cierto porque los ingresos son ingresos y hay que pagar impuestos por obtener ingresos. Tan es así que si ustedes se ganan lotería, tienen que pagarle un impuesto al gobierno federal. Sin embargo, eso no es otra cosa más que pues, la obligación que tenemos como constitucional de contribuir al gasto público. Y no nos olvidemos que en todo lo que hemos platicado de la propiedad, también ahí interviene el fisco, es decir, las obligaciones de pagar diversos impuestos. Puede que no nos gusten esos impuestos, a nadie le gusta entregar una parte de su propiedad, habrá que reclamarle al gobierno que los quite, pero si están los impuestos en una ley, tenemos que pagarlos. Y aparte, pues es un tesoro que nos encontramos, ¿verdad? Ah, Mientras todavía me alcance para algo. sí, por supuesto que sí. Va, la siguiente, licenciado. Si mi vecino deja las llaves de su casa conmigo y desaparece por años, ¿puedo registrar la casa a mi nombre? Eso sería falso o un mito, que es como lo estamos llamando aquí. Nuevamente nos remitimos a casi con lo que empezamos. Solamente pues, se puede transmitir la propiedad de una casa mediante un acuerdo, un contrato, en sus múltiples formas. Muy bien. Siguiente. Si pierdo mis escrituras originales, ¿pierdo legalmente la propiedad de mi casa? Eso es completamente un mito o falso. Y también debo dejar algo muy claro. Difícilmente a alguien se le van a perder las escrituras originales de su casa. Porque una persona, incluso el comprador, el que acaba de adquirir, no tiene las escrituras originales de su casa. Las escrituras originales están, le llamamos,
en un libro así grandote, normalmente color negro, bueno, ahí depende en qué entidad vivan, pero es un libro así grandote que le llamamos el protocolo de los notarios. Es decir, el notario es el que tiene la escritura original en su libro. Se sacan unos juegos, ¿verdad? Luego se sacan copias certificadas y uno se inscribe en el registro público de la propiedad, otro se lo queda el propietario, pero la escritura original está ya con el notario. Puede pasar que se pierda la escritura original porque se quemó la notaría, porque se inundó y se mojaron los libros, pero para eso pues, habrá un registro de copias debidamente certificadas. Lo que se suele tener los propietarios se le llaman el primer testimonio. Si tienen eso, pues qué bien, pueden ejercitar sus derechos con ello. Si no lo tienen, no pasa nada, pueden pedir una copia. Si el notario ya falleció, pues van al archivo de instrumentos, como se llama, en Jalisco se llama así, archivo de instrumentos, y ahí vamos a encontrar esas escrituras. Muy bien. Siguiente. Si heredo una casa junto con mis 4 hermanos, ¿puedo vender mi parte sin avisarles? ¿Mi parte de la casa? Eso es verdad y lo explico por qué. Puedo vender los derechos que tengo sobre la herencia. No puedo vender directamente la casa, pero sí puedo vender los derechos. Si yo heredé, sé que soy heredero, estoy en el testamento y aunque no se haya iniciado el juicio sucesorio, puedo venderle a alguien los derechos que tengo. El que me compró sabrá si los quiere comprar así, los derechos que tengo sobre el inmueble. De esa manera se puede hacer. ¿De qué manera no se puede hacer? Pues yo decirle a alguien, te vendo mi casa, porque todavía no tienes casa. Tienes derechos sobre el inmueble. Entonces, en ese sentido, yo diría que sí, alguien tiene una propiedad, siempre y cuando diga la verdad, porque si no estaría cometiendo un fraude. Si le vendo a alguien, le digo, te vendo el 20% de mi casa. Así, bajo las circunstancias que planteamos en el ejemplo, sería un fraude, porque estoy engañando a la persona y estoy obteniendo un beneficio indebido. Pero si le digo, te vendo los derechos que tengo sobre el 20% de mi casa, los tengo porque sé que hay un testamento a mi favor. Estaría siendo cierto. Salvo que sepa que hay otro testamento más nuevo, entonces, y donde ya no aparece él, entonces nuevamente estaría engañando. Si vendemos lo que nos corresponde, que en este caso es un derecho, a partir de la verdad, todo está bien. Si vendo algo que no me corresponde o engaño, estaríamos cometiendo un delito. Muy bien. Siguiente pregunta, licenciado. ¿Es más barato hacer un testamento que dejar que los hijos se arreglen después? Pues para los dueños no es más barato, pues porque ellos ya una vez que fallezcan ya no vuelven a gastar. ¿Sí? Sí. Así hay que decirlo. Si usted no quiere vivir con la preocupación de que van a tener complicaciones en sus familiares una vez que usted fallezca, haga un testamento o lo de la cláusula sucesoria que hace rato platicábamos. Pero la realidad es que el que falleció ya no va a gastar. La bronca son para los familiares. Si quiere ahorrar futuros problemas, futuras broncas, como decimos comúnmente, entonces se haga testamento o póngale a las escrituras de su inmueble una cláusula sucesoria o de beneficiario para que entonces no tenga problemas en un futuro. Siguiente. Si hago testamento y luego mis hijos, a quienes he heredado mi casa, ¿me pueden correr de mi domicilio? Eso es completamente falso. Porque nuevamente, lo que decimos, todavía no es la propiedad de los hijos, entonces jurídicamente no tienen manera de correr. Que lo puedan hacer de hecho, o sea, que un día puedan entrar a la casa de su mamá y la saquen, pues depende de qué tan miserables sean los hijos y de qué tan fuertes sean. Lo más probable es que son más fuertes que su mamá porque pues tiene mayor edad que ella. En ese caso, y eso es importante que lo sepan las personas, cuando te sacan de un inmueble a la fuerza, entonces se está cometiendo el delito de despojo. Hay que acudir a la Fiscalía del Estado, presentar la denuncia para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación y pueda llevar a los responsables frente a un juez penal para que decida si se sancionan o no. Pero también para algo más importante todavía, que el juez penal los pueda restituir en sus derechos, en este caso el de la propiedad y el de la posesión, en sus derechos violentados por la otra persona que cometió el delito en su contra. Entonces hay que acudir ante la Fiscalía a presentar denuncia si eso pasa. Y si usted está planeando hacer eso, mejor no lo haga, no solamente porque pues, sería algo de una persona muy miserable, sino porque va a haber una consecuencia penal.
Y además que lo van a quitar del testamento, También. para que se le quite. Sí, también. Pues hemos terminado esta dinámica. Licenciado, ¿algo más que le quiera decir al público respecto a nuestro tema y que a mí se me haya pasado preguntarle o no se haya planteado en ninguna de nuestras dinámicas? Pues más que recordar algo o mejor decir algo que no hayamos planteado, me gustaría recordar algunos planteamientos que deben ser muy importantes para esto y que también nos lleva a otros temas. El primero de ellos que quisiera comentarles es lo del contrato. Acordarnos que un contrato pues no es otra cosa más que un acuerdo de personas, y uno de los contratos pues es el de compra-venta. Todos los días las personas realizamos contratos de compra-venta. Cuando usted va al mercado, cuando usted va a un bar, realiza un contrato. Son verbales, muchos de ellos. La mayoría de los contratos que realizamos todos los días de forma cotidiana son verbales. Otros son tácitos. Por ejemplo, cuando usted entra a un estacionamiento y contrata el servicio o la prestación de servicios de estacionamiento del guardar del vehículo, usted no firma nada, ni se pone de acuerdo con nadie. Simple y sencillamente, pues ahí hay una prestación de servicios. A veces en algunos, debiera ser que en los estacionamientos esté público el contrato de adhesión, así se le llama, porque está escrito y usted no puede acordar moverle nada, no puede acordar modificarle nada, lo acepta o no lo acepta. ¿Por qué es tan importante recordar que todos hacemos contratos? Bueno, pues porque precisamente cuando nos ponemos de acuerdo, cuando firmamos algún documento, nos estamos obligando a algo. Lo ideal es que dependiendo de la materia, por ejemplo en los carros, pues lo perfeccionemos acudiendo a la Secretaría de Hacienda a realizar los trámites de cambio de propietario. Lo ideal con los inmuebles es que acudamos ante un notario para escriturarlo y quede, le llamamos protocolizado, formalizado. Pero siempre debemos recordar que por el solo hecho de ponernos de acuerdo, ya se realizó, le llamamos un acto jurídico y tiene consecuencias. Entonces, lo que debemos buscar es formalizarlos. Si usted tiene por ahí un inmueble, su casa, lo compró con un contrato privado, no tiene escritura, vaya haciendo los trámites para escriturarlo. Si usted compró un carro, no ha hecho el cambio de propietario, lo mismo. Y así, todo lo que tenga que ver con contratos. Saliéndonos un poco del tema, pero está relacionado con los contratos. Por ejemplo, si usted tiene trabajadores, hágale contratos por escrito a sus trabajadores. Será tema seguramente de otro programa, pero vale mucho la pena a usted como patrón ponerlo por escrito. Porque si lo tiene nada más verbal como patrón, pues no le va a ir muy bien. Eso me gustaría recordar. Y lo otro es que si a pesar de los contratos no nos hemos puesto de acuerdo, no se han resuelto, entonces acudamos ante la autoridad para que la autoridad, a través de sus procesos, resuelva y cumpla con ese papel que tiene, en este caso el Poder Judicial, de resolver las controversias que hay entre las personas. Pues muchísimas gracias, licenciado. No me resta más que agradecer tu tiempo y la magnífica explicación que has hecho del tema, y agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros. No se pierdan el próximo programa porque estará igual de interesante, y pues seguimos aquí en El Derecho A. Gracias.